Muy buenos días a todos y todas. Hoy tengo el gran placer de darles la más cordial bienvenida a la presentación de la nueva serie de libros Lingüística Latinoamericana y la primera publicación de la serie. Mi nombre es Maxim Karagodin y soy lector en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la editorial de Kreuther. E antes de começar, eu gostaria de agradecer cordialmente aos editores da série, Dermel Daura Oliveira, Carlos Garatea Grau e Uli Reich, pela oportunidade de apresentar a editora de Kreuther, além de salientar seu programa na linguística. Também gostaria de pedir desculpas por minhas habilidades bastante rudimentares no que tange à língua portuguesa, e espero que não haja problemas a vocês se eu fizer a minha apresentação em espanhol. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo em caso de perguntas, dúvidas, sugestões, ou também se você quiser fazer uma oferta de publicação. Entonces, en esta presentación les vamos a contar sobre la nueva serie Lila, que ha surgido de la cooperación entre la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina y la editorial de Kreuther, y cuyo objetivo central es brindar nuevas perspectivas sobre la lingüística latinoamericana. Es decir, que en el marco de la serie se publican trabajos originales sobre cualquier comunidad lingüística latinoamericana o sobre concepciones teóricas o escuelas teóricas elaboradas por comunidades científicas radicadas en América Latina. En cuanto al programa de hoy, los editores de la serie van a comenzar con una breve presentación de la serie y la ALFAL, seguido por algunas palabras sobre la editorial de Kreuther y su programa, con un enfoque particular en estudios latinoamericanos y lingüística por mi parte, y al final pasaremos a las editores y autores de la primera publicación de la serie, que van a hablar en detalle sobre el volumen Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto. Bueno, y ahora quisiera conceder la palabra a nuestros editores de la serie, Dermel Daura Oliveira, profesor en la Universidad Federal de Pará, en Brasil y presidente de la ALFAL, Carlos Garatea Grau, profesor principal del Departamento de Humanidades y rector en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Uli Reich, professor em Filologia Românica na Universidade Libre de Berlim. Olá, meu nome é Dermeval Daura, sou atualmente presidente da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a AUFAL. A AUFAL foi fundada em 1964 em Vinha del Mar, no Chile, e naquela época ela reuniu 5 comissões. Essas comissões se voltavam para estudos do espanhol, do português e das línguas ameríndias. Ao longo dos anos, essas comissões tornaram-se projetos e hoje temos na UFAL 29 projetos, 28 deles focados em estudos linguísticos e 1 em estudos literários. A cada 3 anos, a UFAL realiza os congressos internacionais. São congressos itinerantes que, em geral, acontecem cada vez em um país. Já tivemos a oportunidade de ter congressos em vários países da América do Sul, né, e da América Central, mas também tivemos a oportunidade de ter congressos da UFAL na Europa, principalmente na Espanha. Esses congressos que acontecem a cada 3 anos têm entre eles os alfalitos. Os alfalitos são congressos mais específicos que são organizados ou por coordenadores dos projetos ou por delegados, né? Então, além dos coordenadores dos projetos, né, que representam muito bem a UFAL, nós temos os delegados da associação que estão espalhados por vários lugares do mundo. São 12 delegados ao todo, né? Além dessa produção em eventos, né, como o Congresso Internacional e os alfalitos, a UFAL tem uma produção em periódicos científicos. Nós temos a Revista Linguística, que é coordenada pelo professor Adolfo Elizar Sim, e o Quadernos de la ALFAL,
que é coordenado pela professora Alba Valência, não é? Em 2017, nós tivemos a oportunidade, no congresso que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, de firmar uma parceria com a editora de Gruyter para publicar volumes temáticos voltados para os trabalhos desenvolvidos nos projetos. Agora, em 2021, tivemos a oportunidade de publicar o primeiro tomo. É um tomo voltado para línguas em contatos e que teve a coordenação dos professores do projeto 11, que é coordenado pela professora Açucena Palacios. A UFAL atualmente tem mais de 1.000 sócios espalhados pelo mundo todo e acreditamos que esse número será cada vez mais crescente, tendo em vista as contribuições que a associação tem dado para o conhecimento na área. Hola, con estas breves palabras me quiero sumar a la presentación del primer volumen de la serie Lingüística Latinoamericana que hemos podido sacar y mostrar a la comunidad científica internacional gracias a la asociación de ALFAL con una magnífica y mundialmente reconocida editorial como de Gruyter. Y es además particularmente importante que el primer número de esta colección haya correspondido en un área de particular importancia y relevancia para el conocimiento de la realidad lingüística de América Latina. Y en concreto me estoy refiriendo a las situaciones y a las dinámicas de los contactos de lenguas. Y qué mejor que el primer número esté editado conjuntamente por nuestras reconocidas y admiradas y queridas colegas Açucena Palacios y María Sánchez. A ellas, desde el Perú, quiero agradecerles el trabajo, felicitarlas por el estupendo resultado y vaticinarles que será un ejemplar que gozará de aceptación por los nombres que acompañan el contenido, por los trabajos, por la calidad y sobre todo por las distintas vías de investigación que nos ofrece la lectura de esta primera colección, de este primer número, perdón. Creo que de esta manera nuestra querida asociación ALFAL entra en un nuevo momento de su desarrollo científico, porque ahora el trabajo que desde siempre se ha hecho con calidad, con rigor, con mucho entusiasmo y con mucha fe por lo que hacemos, se pone en el contexto internacional y al mismo tiempo se invita a otros miembros de nuestra asociación a sumarse a esta colección con fe, con el trabajo y sobre todo con el amor que nos caracteriza como investigadores latinoamericanos que creemos firmemente en la variación, en la importancia del contacto de lenguas, en las lenguas amerindias y en todo lo que nos define como comunidad diversa, plural y sumamente rica. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente a las editoras. Hola, buenos días, muy bienvenidas y muy bienvenidos a Lila, Lingüística Latinoamericana, una nueva serie de Gruyter en cooperación con la ALFAL, la Asociação para Linguística e Filologia de América Latina. Meu nome é Uli Reich, eu sou professor para Linguística Românica aqui em Berlim, na Freie Universität Berlim, e junto aos meus colegas Dermival da Hora e Carlos Garatea, sou editor-geral dessa nova série de publicações. Lila es una serie de monografías temáticas organizadas por editores particulares. Nos dirigimos sobre todo a las coordinadoras y los coordinadores de los proyectos de la ALFAL, pero no exclusivamente, o sea, también aceptamos propuestas de fuera de nuestra asociación. Publicamos en las dos lenguas dominantes de América Latina, español y portugués, pero aceptamos también propuestas
en inglés para que la comunidad internacional se pueda enterar de los desarrollos de la lingüística latinoamericana. Por parte de Greuta nos ayudan Maxim Karagodin y Ulrike Kraus, y para la ALFAL somos Termewalda Ora, Carlos Caratea y yo mismo, Uli Reich, que organizamos esta nueva serie de publicaciones. Entendemos lingüística latinoamericana en dos de los sentidos posibles de esta frase nominal. Por un lado, como lingüística sobre la América Latina, por otro lado también como lingüística en América Latina. Nesse sentido, aceitamos propostas sobre o português no Brasil, suas formações históricas, sua variação dialetal e social, suas tradições discursivas, na perspectiva a todos os níveis da descrição, a sintaxe, a morfologia, a fonologia, a semântica, a pragmática e o léxico. Lo que vale para el portugués igualmente es verdad para el español. Aceptamos propuestas para publicaciones sobre las formaciones históricas de diferentes variedades del español en las Américas, su variación dialectal y social, sus tradiciones discursivas, en las perspectivas a todos los niveles de la descripción, sintaxis, morfología, fonología, semántica, pragmática e léxico. Mas é realmente assim núcleo das nossas intenções de publicação que a ALFAL deve trabalhar também sobre línguas indígenas na América Latina e Lila deve ser dos principais órgãos de sua publicação. Queremos publicações sobre a história das línguas indígenas na América Latina, suas gramáticas, é claro, seu léxico, sua sociolinguística e a documentação das línguas ameaçadas hoje em dia. También aceptamos trabajos sobre el impacto de las lenguas africanas en la formación de las realidades empíricas de las lenguas en América Latina. Queremos publicar sobre la historia de las lenguas africanas en América Latina, gramáticas que llegaron a este continente, el léxico, y sobre la sociolingüística de variedades afroamericanas en todas las regiones de América Latina. Claro está que esto incluye también todos los estudios sobre las llamadas lenguas criollas y formaciones relacionadas con ellas. Mas aí não acaba, assim, tem muito mais línguas na América Latina, como é bem sabido. A gente também aceita publicações sobre o italiano, o alemão, o árabe, o chinês, o inglês, o francês, o neerlandês ou qualquer outra língua que tenha uma certa substância na realidade empírica das línguas na América Latina. Lingüística en América Latina se refiere a todos los desarrollos teóricos en las grandes universidades de América Latina, o sea, contribuciones a la teoría lingüística y filosofía del lenguaje generales. Esto puede ser una contribución a la teoría de la morfología, de la sintaxis, de la fonología en general, también a la semántica, pragmática, el léxico. Pero también teorías sobre la base cognitiva de la competencia lingüística del ser humano, la neurolingüística, teorías sobre cambio y variación y metodologías nuevas desarrolladas en América Latina.
Si ustedes tienen una idea para una publicación en Lila, escríbanos a Termewald ahora, Carlos Caratea, a mí mismo o también a Maxim Karagodin. Nosotros esperamos sus propuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Termewald, Carlos y Uli por la presentación. Ahora me gustaría tomar la palabra para contarles un poco más sobre De Gruyter y su programa actual en lingüística hispánica y lusófona. De Gruyter se entiende como una casa editorial prospectiva con una larga historia. Es una editora cuyos orígenes se remontan hasta el año 1749, lo que nos da una trayectoria de casi 3 siglos como una de las editoriales más preferidas por los autores. En la actualidad somos una empresa familiar con sede en Berlín y mantenemos una presencia internacional con oficinas en Viena, Varsovia, Boston y Pekín. Estamos colaborando con una amplia red de socios editoriales, incluyendo entre otros Iberoamericana Verführt, Harvard University Press y University of Texas Press. Con su programa, De Gruyter cubre todas las disciplinas académicas, empezando con la economía hasta las ciencias naturales, pero se mantiene un eje en las humanidades. Por ello, todas las disciplinas de humanidades como la filosofía, historia, teología, ciencias culturales, estudios medievales están representadas en la editorial en correspondientes lectorados. Contamos con aproximadamente 1.300 libros que publicamos cada año en formatos tales como monografías, obras colectivas, manuales, ediciones críticas, además de otros formatos como productos digitales y revistas. De Gruyter fomenta la circulación de conocimiento vinculada a la filología hispánica y lusófona, especialmente por hacer posible las publicaciones en español y portugués. En cuanto a nuestro perfil, estamos muy orgullosos de nuestro prestigioso programa editorial en lingüística hispánica y lusófona, como parte de uno de los programas más antiguos y renombrados en estudios románicos. Desde hace algunos años también estamos expandiendo nuestro programa activamente hacia los estudios latinoamericanos, mientras que el núcleo programático queda bien afianzado en el ámbito de lingüística y literatura. Y a continuación me gustaría nombrar solo algunas publicaciones más destacadas de nuestro programa actual. Quisiera comenzar con las revistas y en particular con la Pragmática Sociocultural o Social Cultural Pragmatics, que es una revista que está disponible en acceso abierto. Y bueno, es una publicación que fomenta la difusión internacional de los resultados de las investigaciones sobre lingüística teórica y aplicada. Y en ella se analizan los aspectos sociales y culturales de la lengua española en todas sus formas y expresiones. Seguimos con la Zeitschrift für Romanische Philologie. Es una revista que tiene una historia excepcional, fue lanzada en 1877 y ella cubre todas las áreas de las filologías románicas. Su gama de temas incluye la lingüística en toda su amplitud, así como los estudios literarios medievales y la filología de edición. Concluye este bloque de revistas con Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, editada por Timothy Pace de la Universidad de Minnesota. Si bien los artículos de investigación constituyen la mayor parte del contenido, la revista también incluye reseñas de libros que tratan sobre el estado actual y la evolución reciente en las subáreas específicas de la lingüística hispánica y lusófona, así como una sección que se llama Viewpoints, en la que breves documentos de posesión presentan diferentes puntos de vista sobre un tema concreto. Otro formato fundamental para nuestro programa es el manual. A este respecto se publican compendios o individuales o dentro de la serie Manuals of Romance Linguistics, que a su vez propone ofrecer una visión completa y actualizada de la lingüística románica. Esta serie se compone de alrededor de 60 volúmenes autónomos. Cada volumen puede usarse de manera independiente, pero tomados todos en su conjunto ofrecen una visión del espectro actual de la lingüística románica.
Y como ejemplo se deja mencionar el Manual del Español en América, editado por Marta e Kramer, que va a salir en octubre de este año. Este volumen aborda el español como se afianzó en territorios del continente americano, con la conquista y la colonización, y en todo su espectro variacional. Incluye, por lo tanto, una noción implícita de los 18 estados soberanos, que tienen el castellano como lengua oficial, con sus hablas cultas y populares. Otro compendio importante es el Manual of Brazilian Portuguese Linguistics, editado por Johannes Kapatek y Albert Wall, y cuya publicación está prevista para el año que viene. Este manual es el primer relato exhaustivo de la lingüística portuguesa brasileña escrito en inglés, que ofrece no solo a los lingüistas, sino también a los historiadores y a los científicos sociales nuevas perspectivas sobre la realidad lingüística del portugués brasileño. En cuanto a nuestras series de libros, en primer lugar cabe destacar, sin duda alguna, nuestra nueva serie lingüística latinoamericana, la que los editores de la serie acaban de presentar en detalle. Y por la parte de la editorial podemos añadir que, además de los servicios clásicos de marketing, como la publicidad de las publicaciones en los canales de medios sociales disponibles, también proporcionamos a todos los miembros de la ALFAL acceso a los volúmenes electrónicos de la serie y otras publicaciones que tratan de la filología hispánica lusófona. Para ello estamos trabajando actualmente en una opción técnica que se establecerá en una sección de la sociedad en el sitio web de la ALFAL. Siguiendo con otras series de nuestro programa, no podemos dejar de mencionar la renombrada serie Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, que compila suplementos de la Zeitschrift für romanische Philologie. La revista fue lanzada en 1905 y ahora es una de las series más reconocidas en el ámbito de los estudios románicos. Los Beihefte cultivan un perfil general de los estudios románicos que incluye no solo las lenguas nacionales, sino también las lenguas románicas que están menos en el punto de mira. Otra serie importante se llama Literaturas Latinoamericanas en el Mundo, en la cual se publican investigaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto Reading Global, a su vez financiado por el Consejo Europeo de Investigación. La serie está disponible en acceso abierto y representa un entendimiento innovador de las literaturas concebidas como latinoamericanas y caribeñas. A partir de postulados actuales de los estudios de la literatura mundial y la teoría cultural, la serie se centra en trabajos que investigan las múltiples conexiones globales de las literaturas latinoamericanas. Y en último lugar quisiera abordar la serie Humanidades Digitales y Big Data. Es una de las primeras series de libros en el ámbito de las humanidades digitales en acceso abierto y en español en el mundo. Los primeros volúmenes se producen en el marco de la iniciativa de excelencia Iberlab, Crítica, Lenguas y Culturas en Iberoamérica, en la Universidad de Granada. En la serie se exploran los campos de la literatura lingüística, la teoría crítica y la filosofía, con una orientación interdisciplinaria y comparativa, así como la perspectiva de las humanidades digitales, que reúne las tecnologías y los métodos digitales con la investigación en humanidades. ¿Cómo se puede desprender de este panorama de las publicaciones actuales? Una parte considerable del programa de la editorial es accesible en acceso abierto, por lo cual De Gruyter se puede llamar como una de las mayores editoriales independientes de libros en acceso abierto, con casi 2.800 libros en Open Access que están disponibles en nuestra página web. Es decir, que todos estos libros están inmediatamente disponibles para leer, descargar y compartir de forma gratuita. Al igual que los libros tradicionales, nuestras publicaciones en acceso abierto también están sujetas a revisión por pares, y los autores conservan los derechos de propiedad intelectual. Y también cabe mencionar que De Gruyter se ocupa de cumplir plenamente con los mandatos de acceso abierto en todo el mundo. En este sentido, estaríamos muy encantados de asesorarles si desean publicar sus investigaciones en acceso abierto con nosotros.
En este sentido, cabe mencionar que estamos muy felices de haber conseguido los fondos necesarios para la publicación del primer tomo de la serie Lila en acceso abierto. Estos fondos han sido proporcionados por Knowledge Unleashed. Así que para todos que estén interesados, por favor siéntense libres de consultar el libro de forma gratis en la página web del volumen. Y ahora, sin más preámbulos, concedo la palabra a las editoras del primer tomo, Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto, Azucena Palacios y María Sánchez Paraíso, y los contribuidores del volumen. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Quiero presentarles este libro que hemos coordinado y editado María y yo, y que surge a partir del Congreso Internacional y Primer Alfalito, Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto, que organizamos en octubre ya de 2019 en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco de investigación del grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, Cambio lingüístico en situaciones de contacto, y también dentro del marco del proyecto 11, Lenguas en Contacto, Español, Portugués, Lenguas Amerindias de Alfal. Quiero decirles que el evento fue auspiciado por el proyecto de investigación de excelencia Español en Contacto con otras lenguas 2, Variación y Cambio Lingüístico, financiado parcialmente por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y también por la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí es un placer estar hoy aquí presentando este libro y quiero agradecer a Alfal y especialmente a su presidente, Dermevald Ahora, su apoyo para celebrar ese primer alfalito que resultó sinceramente muy gratificante y que esperamos que se pueda repetir en el futuro. Con ese congreso internacional pretendíamos en su momento un acercamiento a las situaciones de contacto del español y del portugués con otras lenguas, pero un acercamiento en profundidad, ¿no? Y con otras lenguas, tanto de América como de España. Queríamos también mostrar cómo las variaciones y los cambios lingüísticos que se producen en las distintas zonas de contacto, es decir, en las distintas ecologías lingüísticas, pues forman parte de las dinámicas lingüísticas que caracterizan esas situaciones, que realmente son situaciones muy complejas y así las debemos entender, ¿no? Deseábamos en definitiva que el evento contribuyera a perfilar un poco mejor el marco teórico de la lingüística del contacto, por lo que solicitamos a los participantes invitados a ese alfalito nuevas propuestas teóricas, la reelaboración de ideas ya conocidas, la formulación de nuevas hipótesis que desarrollaran aspectos o conceptos que solo se habían vislumbrado parcialmente, también estudios de caso donde se explicitará la interrelación de la variación lingüística y la construcción identitaria, la aportación de metodologías adaptadas a los escenarios sociolingüísticos que se pretendían explicar. Como verán, una gama importante y muy interesante de temáticas, con el fin de que fuera un espacio de intercambio de ideas y conocimientos de investigadores especializados en el estudio del español en contacto. En esa ocasión nos reunimos más de 30 especialistas del área del contacto lingüístico de universidades españolas, europeas y americanas, que presentaron los últimos resultados de sus investigaciones. Es preciso destacar que el Congreso aunaba en un mismo espacio a prestigiosos especialistas reconocidos ya internacionalmente y también a doctorandos que están elaborando sus tesis doctorales en la actualidad. Nos parecía que esa combinación daba al evento frescura y permitía un dinamismo mayor de lo que ocurre a veces en otros eventos similares, ¿no? El Congreso a nosotros nos pareció un apasionante escenario para
para ese intercambio de ideas que realmente fue muy fructífero. De ahí, precisamente por ese resultado magnífico de las ponencias, María Sánchez Paraíso y yo nos planteamos entonces organizar un volumen con algunas de las ponencias que se sometieron a una posterior rigurosa revisión por pares externos. Sabíamos que Alfal, en cooperación con De Witer, había creado la nueva serie lingüística latinoamericana, por lo que presentamos el volumen para su evaluación. No se trata en ningún caso de un volumen de actas. Agradecemos enormemente a los editores de esta serie la publicación de este volumen, que es, como ya se ha dicho, el primero de la serie, y esto es un hecho que nos llena de orgullo. El objetivo de este volumen ha sido, en definitiva, analizar de manera general y sistemática distintos procesos de variación y cambio lingüístico, sincrónicos y diacrónicos, y explicitar los mecanismos que los han producido, entendiendo que los procesos de cambio inducido por contacto son sistemáticos, generales, no caóticos o azarosos, y que están impulsados por procesos cognitivos similares y regulados por los mismos mecanismos, lo que produce efectos lingüísticos que pueden resultar parecidos. En este sentido, entendemos las situaciones de contacto lingüístico como un continuo complejo donde se superponen, incluso en una misma comunidad, hablantes con distinto grado de bilingüismo e incluso ya monolingües de español. Consideramos así que la gramática de las variedades en situación de contacto puede modelarse a partir de los recursos lingüísticos de los que disponen los hablantes y de las semejanzas percibidas en sus repertorios lingüísticos. Concebimos por ello la variación y el cambio lingüístico inducido por contacto como procesos dinámicos que implican en muchos casos cambios conceptuales, cognitivos, culturales, pragmáticos, como se muestra en dinámicas lingüísticas. Cambios complejos, sistemáticos o individuales en los que subyace una explicación general, como podrán ver si se deciden a leer nuestro volumen. Algo que es esencial en dinámicas lingüísticas es el análisis comparado de datos reales de hablantes, tanto bilingües como monolingües, de distintas ecologías lingüísticas. Se intenta reflejar así la capacidad que muestran los hablantes para explotar la heterogeneidad lingüística, para crear nuevas soluciones, nuevas estrategias que aprovechan la plasticidad de los rasgos lingüísticos. Estas soluciones emergentes, que se consolidan en cambios inducidos por contacto, posibilitan la reorganización de los sistemas, la reutilización o transformación de material lingüístico, por ejemplo. Queremos resaltar que son los hablantes quienes transforman la lengua en un diálogo constante con su contexto socioidentitario, y eso es lo que hemos pretendido reflejar en este libro. Paso la palabra a María Sánchez Paraíso, la otra coordinadora y coeditora del libro. Sí, así como cuenta Azucena, nuestra idea fue incluir en el volumen propuestas teóricas y metodológicas de distintas zonas de contacto y estudios que analizan variaciones y cambios lingüísticos inducidos por contacto, tanto desde una perspectiva sincrónica como diacrónica. De esta manera, el volumen está organizado en 3 secciones. La primera, de corte teórico, comienza la sección con el artículo de Angelita Martínez titulado Contacto de lenguas, los límites de la teoría, que nos habla sobre cómo los resultados de las investigaciones centradas en las situaciones de contacto trascienden en estos contextos y pueden impactar en la teoría del lenguaje. Por su parte, Marlene Abud contribuye al volumen con un artículo titulado Revisitando entrevistas indígenas, un reto a los estereotipos. Abud hace una reflexión sobre la metodología participativa con la que ha trabajado durante décadas. Azucena Palacios, con su estudio sobre el contacto y los contactos, algunas reflexiones a partir del análisis de los sistemas pronominales átonos de zonas de contacto lingüístico, reflexiona sobre las implicaciones teóricas y metodológicas que permite la comparabilidad de un mismo fenómeno lingüístico en distintas variedades de contacto. Por otro lado, la sección 2 reúne estudios de caso desde una perspectiva sincrónica y comienza la sección con 3 trabajos que analizan el fenómeno de la duplicación del objeto directo en 4 lenguas en contacto con el español:
el euskera, el otomí, el tepehuano del sureste y el quechua. Estos son los trabajos de Sara Gómez Seivani, cuyo estudio se titula Animación y contacto lingüístico en la duplicación de objeto directo. El trabajo de Rosnatalia Avelino Sierra y Nadiezda Torres Sánchez, titulado Efectos del contacto en la duplicación de objeto directo en dos situaciones de contacto en México. Y mi trabajo titulado La duplicación del objeto directo postverbal en el español andino de Juliaca, Perú. Esta sección continúa con el trabajo de Ignacio Sati y Mario Soto, La mirada y los recursos lingüísticos en contacto. Estos autores hacen un estudio comparativo de las estrategias multimodales empleadas en tareas conversacionales, en la narración colaborativa, en contextos con y sin contacto. También contribuyen al volumen Leonardo Cerno y Miguel Gutiérrez Mate y Joaquín Steffen con el estudio comparativo Tener existencial en variedades hispánicas, con especial atención a los criollos y al español de Misiones. Estos autores analizan cómo dividen distintas lenguas o variedades el continuo semántico-cognitivo de las categorías de posesión, existencia, localización remática y localización temática. Y esta sección la cierra el estudio de Carola Mick, titulado Ñojanchik, Ñojancuna, Ñojanchikuna, Nosotros, posicionarse como quechua en el Perú, dinámicas lingüístico-identitarias en zonas de conflicto. La autora aborda la interrelación de dinámicas lingüísticas, identitarias y sociales a partir de la reconstrucción del pronombre nosotros, articulado en testimonios de quechua hablantes, de Ayacucho y la Amazonia peruana. Y por último, la sección 3 recopila investigaciones diacrónicas. La sección comienza con el trabajo de Rosario Navarro Gala, titulado Las crónicas de Indias escritas por indígenas como fuente para el estudio de la variación lingüística y el contacto de lenguas. Navarro Gala revisa este tipo de fuentes para el estudio de los efectos de contacto de lenguas en la historia de una variedad lingüística. Alonso Guerrero contribuye al volumen con su estudio Préstamos del español en el otomí y el náhuatl en dos documentos del siglo XVII. En él estudia el léxico hispano registrado en dos anales históricos escritos en el siglo XVII en dos lenguas de familias lingüísticas diferentes, el otomí de la familia Otopami y el náhuatl de la familia Yucuazteca. Micaela Carrera de la Red, con su estudio Estructura gramatical del tucano occidental en el siglo XVIII y sus equivalentes en español, estudia algunos aspectos de la dinámica lingüística del contacto entre diferentes lenguas indígenas del área amazónica y el español en el área ecuatocolombiana durante el siglo XVIII. Por su parte, Adriana Esperanza, en su estudio de la variación morfosintáctica y otros demonios, la alternancia del imperfecto del subjuntivo en el español de América desde una aproximación diacrónica, analiza a partir de textos del siglo XVII hasta el siglo XXI las diferencias distribucionales y las motivaciones que podrían explicar el cambio en proceso del uso variable de las formas del pretérito imperfecto del modo subjuntivo ra y se en algunas variedades del español de Argentina. Y cierra el volumen Mar Garachana con el estudio La evolución de ir a más infinitivo en zonas de contacto lingüístico en el caso del español de Barcelona. La autora analiza el empleo de las formas de futuro perifrástico y morfológico en el español de Barcelona de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través de cartas compuestas por individuos catalanes o por inmigrantes que pasaron su vida en la ciudad condal, la correspondencia mantenida entre Galdós y Oller y otros textos epistolares durante el mismo periodo cronológico. Hoy nos acompañan en esta presentación varios autores de cada una de las secciones del volumen Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto. Angelita nos va a hablar de su trabajo, Contacto de lenguas, los límites de la teoría. Angelita. Muchas gracias, María, y muchas gracias a las dos editoras por invitarme a publicar este trabajo, que como vos bien dijiste, se llama Contacto de lenguas, los límites de la teoría. Y planteo en él algunas cuestiones sobre la teoría del lenguaje,
que deben ser a mi criterio tomadas en consideración en el análisis de los fenómenos de contacto. Es decir, propongo repensar esas cuestiones que surgen del análisis de corpus espontáneos y que no responden a algunas ideas consolidadas tradicionalmente. Me apoyo a lo largo del trabajo en un análisis centrado en el contacto quechua-español que contempla el orden del adjetivo y del sustantivo en la frase nominal. Como sabemos, la mayoría de los estudios de contacto lingüístico acuerdan con que el locus del cambio lingüístico inducido por el contacto es el hablante. Cabe entonces preguntar cuáles son las implicancias analíticas de tal declaración de principios. Una de ellas, desde mi punto de vista crucial, concierne a la puesta en duda de la tradicional distinción entre factores internos versus externos del cambio lingüístico. Los fundamentos de la Escuela Lingüística de Columbia, fonología como comportamiento humano y sintaxis semántica y pragmáticamente motivada, nos permiten pensar que los sistemas que tienden a organizarse siempre van de la mano de la potencialidad cognitiva del hablante, que está usando el instrumento para comunicar, y que en la situación de hablantes con repertorio más complejo, en tanto algún grado de bilingüismo, las estrategias lingüísticas construyen sistemas aún más heterogéneos. Otro aspecto sobre el que intento llamar la atención en este artículo es la identidad de categorías lingüísticas que subyacen al análisis. En tanto que hemos visto que categorías tradicionales como sustantivo, adjetivo o verbo no dan cuenta algunas veces de los usos que registramos en los hablantes. Considero entonces en este artículo que el morfema, es decir, una señal significante-significado monosémico, constituye la verdadera unidad lingüística, la que permite explicar que una misma palabra, araña, por ejemplo, pueda utilizarse como sustantivo, como adjetivo o como verbo, de acuerdo con la decisión del hablante a la luz del mensaje que desea transmitir. Un tercer aspecto que considero en este artículo es que, si bien en general hay acuerdo en que no existe cambio lingüístico sin variación, en el ámbito de los estudios de contacto de lenguas, este concepto es todavía un área opaca. La experiencia de muchos análisis acumulados nos permite afirmar que diferentes estrategias comunicativas aplicadas a los mismos rasgos estructurales producen diferentes distribuciones. Y si aceptamos que la sintaxis revela opciones semánticas, es el desplazamiento de esas opciones dentro del paradigma, lo que yo he llamado juego intraparadigmático, el motor que promueve la existencia de las variedades de una misma lengua. Los sesgos de frecuencia que se observan y la interpretación cualitativa de dichos sesgos nos van permitiendo avanzar en la confirmación o en la desconfirmación de nuestras hipótesis. La última propuesta que planteo entonces es que una metodología cualitativa, cuantitativa, es imprescindible en el análisis y nos conduce a un trabajo artesanal que revela el dinamismo lingüístico fruto de la motivación comunicativa y de las características del comportamiento humano. Vuelvo a darle las gracias a Azucena y a María. Muchas gracias, Angelita. Y nos acompañan también Rosnatalia Avelino y Navieta Torres, quienes hicieron un estudio titulado Efectos del contacto en la duplicación de objeto directo en dos situaciones de contacto en México. Nos van a hablar a continuación sobre él.
Pues igual que Angelita, agradecer muchísimo por la invitación a formar parte de este volumen y de la invitación para formar parte también de la presentación de este primer volumen de esta serie de estudios de lingüística latinoamericana. Y nosotras, en realidad, el artículo, lo que les vamos a no platicar mucho, sino para que se acerquen y lo puedan ver, nuestro objetivo principal en el artículo fue comparar dos situaciones de contacto en México, ¿no? Que tienen una configuración sociolingüística distinta, ¿no? Por un lado, estaban la situación de contacto entre el español y los tepehuanos del sureste, que es que sobre todo de Santa María de Ocotán, la comunidad que se encuentra en la sierra del estado de Durango, y el contacto entre el español otomí, ¿no? En San Andrés Coexcontitlán, en el Estado de México. Y la idea principal era que, por un lado, teníamos el contacto de Santa María de Ocotán con una vitalidad de la lengua indígena, con usos de la lengua indígena comunitarios, y el uso del español en contextos sobre todo externos o con personas externas de la comunidad. Y por el otro lado teníamos el contacto de San Andrés Coexcontitlán, en donde teníamos, digamos, el otro extremo, ¿no? Es decir, es una comunidad en la que se tienen, ¿no? Hablantes monolingües de español, hablantes pasivos de otomí y distintos tipos de bilingüismo con más o menos conocimiento tanto de otomí del español. Y entonces nos parecía que el comparar dos situaciones distintas con un mismo fenómeno podría dar, que en este caso fue la duplicación de objeto directo, podría darnos más pistas sobre todos estos factores, tanto lingüísticos como sociales, que entran en juego en el contacto lingüístico, como ya lo ha mencionado también Angelita, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no? Todos, desde una perspectiva lingüística, nos interesa ver qué pasa con las estructuras lingüísticas, cómo se modifican, pero también es necesario en contacto lingüístico enfatizar que estas estructuras lingüísticas pertenecen a hablantes y que estos hablantes pertenecen a comunidades indígenas con distintas situaciones sociolingüísticas y que por lo tanto, aunque se traten de fenómenos similares, ¿no? Encontramos diferencias en cómo se dan estos fenómenos, ¿no? Es decir, a lo mejor el input es el mismo y de ahí que tengamos fenómenos similares en muchas variedades de español, no solo en México, sino en toda América, pero lo que nos interesaba sobre todo en este artículo era ver estas pequeñas minucias que había al comparar dos situaciones sociolingüísticas distintas, ¿no? Entonces, los invitamos, ¿no? A ver todos los capítulos de este volumen, porque justo también, no solo a partir de, como nosotros le decimos, de ver estas particularidades en el caso de dos comunidades distintas en México, también les va a permitir ver todas estas diferencias, como ya lo decía María, pues en esta sección hay otros dos artículos de duplicación que también tienen, digamos, el mismo fenómeno, pero resultados distintos, ¿no? Entonces, agradezco de nuevo muchísimo al proyecto, a María y a Azucena, ¿no? Por todas las organizaciones, tanto editoriales como del evento, ¿no? Del primer Alfalito, que fue pues, el último evento presencial que tuvimos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a María y a Azucena por la invitación a participar en la presentación y también por estos espacios que han organizado para la discusión teórica y metodológica pues, de nosotros estudiantes y también de gente ya con una amplia trayectoria cuyas enseñanzas la verdad son enriquecedoras para nosotros. Bueno, como ya señaló Nadi, el objetivo de nuestro artículo era comparar dos situaciones lingüísticas y sociolingüísticas distintas, pero también otro punto creo que fundamental en el artículo era el hecho de haber trabajado con metodologías similares en las situaciones sociolingüísticas que ambas trabajamos. Entonces, un punto importante era la metodología paralela que empleamos
y cómo esta nos permitía comparar tanto los datos lingüísticos como sociolingüísticos, ¿no? De dos comunidades distintas. Por un lado, el uso de algunas herramientas para caracterizar los tipos de bilingüismo de los hablantes de estas comunidades, que nos permitieron, digamos, encontrar continuos de bilingüismo distintos en cada una de las comunidades que responden a las situaciones sociolingüísticas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también el haber empleado ambas el mismo cuestionario sociolingüístico que diseñó el doctor Alonso Guerrero Galván, pues nos permite también hacer una comparación en términos ya sociales, ¿no? Sobre el uso que tienen estas lenguas en cada una de las comunidades, ¿no? Lo cual nos permitió caracterizarlas y hacer también nuestros datos comparables entre ellos, ¿no? Creo que eso es un punto importante y que también fue, digamos, fue objeto o tema dentro de este evento, ¿no? El uso de ciertas metodologías y en este caso de metodologías paralelas que nos permiten hacer una comparación de los datos, ¿no? Y que también creo que es un punto importante y que fue empleado en estas situaciones en específico, pero creo que sería relevante plantear ciertos métodos que pudiesen emplearse en distintas situaciones de contacto que nos permitieran hacer comparaciones en términos tanto lingüísticos como sociolingüísticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Natalie y Naviadda. Y también está con nosotros Alonso Guerrero, que nos va a hablar sobre su estudio Préstamos del español en el otomí y en el náhuatl en dos documentos del siglo XVII. Bueno, pues muchas gracias a las editoras, gracias por la invitación y por esta pequeña presentación tan interesante también, que nos permite dialogar justamente sobre las dimensiones que involucra el contacto, ¿no? Como ya lo mencionaban en las primeras presentaciones, pues el libro este volumen tiene, digamos, tanto aspectos sincrónicos como diacrónicos, en particular en la sección en la que yo colaboro, pues se analiza justamente la parte diacrónica. Es muy interesante cómo también hay otra dimensión del contacto que tiene que ver con el contacto escritural, ¿no? Cómo las distintas tecnologías de escritura o de registro se combinan en ciertos momentos en la llegada de los europeos a América y surgen estos documentos como los que yo analizo en el artículo, que son documentos mixtos. Surgen con un formato prehispánico, un formato de anales, en donde se va contando cada año los sucesos que acontecen y después este formato que es de origen prehispánico se acompaña con glosas en escritura, digamos, alfabética, pero de las lenguas en que se está escribiendo el documento. En este caso son dos documentos que analizo con este formato de anales, el libro de los guardianes de Cautinchán y el Códice Huichapan, ¿no? Escritos en dos lenguas distintas. Y este estudio nos permite ver cómo van entrando los diferentes préstamos del español a estas lenguas en diferentes etapas, ¿no? Y diferentes, digamos, estrategias que tienen los escribientes para meter o introducir estos préstamos. A veces aparece la palabra aislada, pero a veces, que es la mayoría de las veces, aparece modificada por aspectos fonológicos de las lenguas que están adoptando los préstamos. También aparecen con modificaciones morfológicas, ¿no? Necesarias para el discurso que se está teniendo, ¿no? Entonces, vemos cómo van adaptando estos ítems léxicos, pero también cómo se adaptan también frases hechas, ¿no? Sobre todo frases con la ligadura o la forma de, ¿no? Juan de tal lado, ¿no? O sea, con esas formas antroponímicas o con formas para hablar sobre distintos cargos, ¿no? Distintos tipos de préstamos. En el estudio se va analizando los distintos tipos de préstamos. También, digamos, los porcentajes en que se manejan, porque si bien manejan más o menos la misma, digamos, calidad de préstamos en términos de las nuevas instituciones sociales que están apareciendo en estos documentos, ¿no? También la aparición o la frecuencia es distinta, ¿no? Se ve justamente que los grupos nahuas tienen una mayor
presencia hispánica en el sentido de que tienen una mayor presencia de estos préstamos, mientras que los documentos otomís tienen una menor presencia. Entonces, es muy interesante ver justamente cómo esta difusión, por ejemplo, del español y de algunos préstamos del español, van entrando en diferentes etapas en las diferentes lenguas. Y eso tiene que ver justamente con la intensidad del contacto que se da en las distintas regiones. Entonces, podemos ver a partir de dos documentos que son formalmente muy similares, ¿no? Las diferencias en el contacto lingüístico de las dos lenguas y las dos regiones que se analizan. Entonces, creo que es un volumen muy rico en ese sentido, aparte de que se hace todo un análisis, digamos, de distintos españoles de América, ¿no? Y cómo se va adaptando. En este caso, por ejemplo, vamos viendo cómo las lenguas indígenas reciben préstamos del español, ¿no? Y en los otros artículos vemos justamente el español, digamos, cómo va cambiando, cómo va tomando elementos de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, creo que es una lectura ampliamente recomendable y que va a aportar mucho, creo, o espero, ¿no? A la discusión sobre el contacto lingüístico en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, pues vamos, aquí termina ya la presentación del volumen, dinámicas lingüísticas, las situaciones de contacto. Queremos recordarles que el volumen está a disposición de todos los investigadores, de todos los interesados, a través de la página web de la editorial de Witer, a través de acceso abierto. Y desde aquí agradecemos a todos los autores del volumen sus contribuciones y a todas las personas que nos acompañan virtualmente siguiendo esta presentación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado de las cámaras. Mientras hacemos esta presentación les animamos, como ya han dicho mis colegas, les animamos a hojear este volumen. Yo espero, bueno, esperamos que puedan disfrutar tanto con su lectura como nosotros hemos disfrutado con la elaboración. Y bueno, a nosotros nos divierte, lo pasamos bien con ello, espero que ustedes también lo pasen bien. Muchísimas gracias.